cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Diga, para provecho. Para provecho. Y porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Repartiendo en particular, y se refiere a usted. Él reparte. El Espíritu Santo reparte en lo particular a cada uno como Él quiere. Diga, como Él quiere. No es que a mí se me ocurra. No es conforme a los líderes dicen. No, es conforme Él quiere. Y entraría la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué Él reparte como quiere? Una de las respuestas es porque nadie le vamos a dar órdenes al Espíritu Santo. Amén. Ni tampoco le vamos a decir cómo debe de hacer su trabajo. Ni mucho menos le vamos a decir, a mí dame más que al otro. No, tampoco. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras habilidades, capacidades y sabe quién somos nosotros. Por lo tanto, Él reparte como Él quiere. Y bendito Dios que lo haga de esa manera. Al estar hablando de los dones, hermanos, veíamos en otra serie atrás lo que viene siendo los frutos del Espíritu. Estamos ahora en la temática de los dones del Espíritu para buscar ese equilibrio que debe de tener el cristiano. Tal vez muy enfocado a los dones, mucha situación sobrenatural, bendiciones sobrenaturales muy grandes, operación de milagros, señales y demás, pero no hay frutos o se carecen de frutos, de amor, de gozo, de paz, de la paciencia. Por lo tanto, lo que estamos considerando es que la iglesia debe de tener un equilibrio o una vida sometida al Espíritu Santo para tener un equilibrio en su vida. Hay congregaciones que todo lo ven sobre el ámbito totalmente espiritual de dones, que cada reunión debe de haber milagros, que cada reunión debe de haber sanidades, que en cada reunión debe Dios revelar algo, y en cada reunión. Pero cuando vemos el otro lado de la hoja de la página, encontramos que hay familias que están pasando por situaciones no de paz, sino de violencia, no de amor, sino de odio. No hay templanza, no hay control, y vemos que entonces hay la necesidad de que tantos frutos como también la parte de los dones esté equilibrado todo. Esta es una de las razones por las cuales vemos que necesitamos tener estos dones en nuestra vida conforme el Espíritu Santo que Él reparte así. Vamos a hablar en esta ocasión dentro de los tres grupos que se han mencionado. El grupo de los dones de revelación, este es un grupo, los dones de poder y los dones de expresión. Son tres grupos de dones, de tres cada uno, que componen los 9. El grupo que estamos abordando de los dones de revelación, se habló hace 8 días de la palabra de sabiduría. Muy útil la palabra de sabiduría. Bien, vamos a hablar como segundo don de palabra de ciencia. Según el diccionario Strong, la palabra usada para ciencia en griego es gnosis, Gnosis. Gnosis, suena curioso, gnosis, que habla del conocimiento sobrenatural de Dios para actuar ante alguna situación revelada. Repito,
habla del conocimiento sobrenatural de Dios para actuar ante alguna situación revelada. Es decir, lo que Dios conoce, lo que Dios ve, ya sea en tiempos atrás, tiempo pasado, pero lo revela en el tiempo presente con un propósito. Hay algo, por algo Dios lo da a conocer. Y si Dios lo da a conocer, es que hay un porqué y un propósito. Amén. Esta palabra de conocimiento opera en acontecimientos naturales, acontecimientos congregacionales, acontecimientos familiares o en algún acontecimiento en donde Dios proporciona la información de lo que haya pasado, pero que lo da con una oportunidad muy precisa, conociendo lo que tal vez no se puede conocer por medios naturales. Lo aclaro un poquito. Hay cosas que debemos conocer por cuestiones naturales. Como podría ser, ¿quiere saber usted la hora? ¿Quiere usted conocer el momento, la ocasión, como en esto que estamos viviendo aquí? Pues sí, dice, de tal hora a tal hora es la alabanza, de tal hora a tal hora está esto dentro de la iglesia, terminamos y va a pasar esto y esto. Ya hay un poquito de conocimiento natural. O tal vez cuando te diga, terminamos la reunión, de tal hora a tal hora tengo que estar en mi casa, o de tal tiempo que tengo que atender este compromiso con los chicos, tengo que ir de compras o tengo que cubrir esta necesidad. Es una forma natural. Pero cuando hay cosas que están dentro del ámbito sobrenatural, para eso son los dones. Entonces, vemos, hermano, que hay una necesidad hoy en día en la iglesia y en las familias que debemos de buscar estos dones, pedirlos, donde Dios quiere mostrar con un propósito y el porqué, y puede ser, y ahorita lo vamos a ver en base a lo que vamos a comentar, el porqué de la necesidad de los dones, porque no solamente va a quedar en una letra, sino tiene que quedar también en una experiencia real y tiene que ser vivida para entender cómo se mueven los dones sobrenaturales de Dios para su pueblo, para la iglesia, porque esto es para edificación de la iglesia, pero también es personal. Amén. Bien, vamos a un ejemplo. Vamos a tocar en el Antiguo Testamento, segundo libro de Reyes, capítulo 5, del verso 20 al 27. Déjeme, se lo voy a parafrasear un poquito porque tenemos todavía un poco más de información y no quiero extenderme mucho. Esto viene hablando del criado de Eliseo cuando atienden una situación con Naamán. Recuérdese que Naamán padecía de lepra, pero Dios permite que haya una respuesta y le da las indicaciones de que él se tenía que sumergir 7 veces en el río Jordán y tener que cubrir ese compromiso donde él de repente dijo, es que ¿por qué me mandan al río Jordán? Si acá en estos ríos están mejores, hay esto y esto, ¿y por qué? Parte de lo que entendemos es que Dios estaba probando su corazón, su obediencia. Incluso él dice, yo cuando vaya me acercaré para que el siervo de Dios ore por mí. Y va a venir, y va a orar por mí, y va a poner las manos, e imponiendo las manos yo voy a quedar sano. Era la forma que él había entendido. Pero hoy en día, hermano, quiero decirle, la parte cuando Dios ministra algo, sea sanidad o en la forma que él quiere, lo hace como él, en su voluntad y soberanía, así lo hace, como él quiere. No lo podemos cuadrar. Alguien ha dicho, no, yo voy a quedar así, voy a ser sano, voy a recibir esta sanidad en mi cuerpo cuando el fulano de tal, o el hermano, él sí está ungido, que el hermano ore por mí, o tal persona, y cuando ore yo voy a sanar. Es Dios el que lo hace. El que recibe la gloria es el Señor, no el hombre. Amén. Entonces, cuando él ve esta sanidad,
en una forma de agradecimiento, quiere expresar dando algún presente, otorgando algo, y el siervo de Dios le dice no. Pero su siervo de Eliseo se percata de esa forma de entregar un presente, y él dice de que se lo lleve a que me lo quede, mejor yo se lo voy a pedir. Y en este relato dice la palabra de Dios que el siervo fue con Naamán y le pidió presentes de algo que no estaba sucediendo correctamente, porque él argumentó, ante el siervo de Dios han venido dos jóvenes con necesidad y el siervo de Dios quiere darles un presente, pero vengo contigo para que tú me los otorgues y yo se los haga llegar a ellos. Y bueno, Naamán, en una forma de respuesta, dijo: sí, adelante, aquí hay esto, vestidos nuevos, talentos de plata, llévate estos 2 vestidos nuevos, tómalos y entrégalos. Se va con lo que tiene de estos presentes, y resulta que va y los guarda en un lugar. Y va seguidamente y se presenta ante el siervo de Dios. Y vean el verso 25. En el verso 25 dice: y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Qué percibimos ahí, hermano? Dígalo. Mentira. Cuidado. Pero muy directo, el siervo de Dios le dice: ¿de dónde vienes? Conocía a su siervo, sabía cómo se movía, e incluso a lo mejor hasta la cara. ¿No es cierto cuando usted ve la cara de sus hijos cuando han hecho algo, cuando pasó algo, se les conoce la cara? ¿Sí? ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó en la calle? ¿O qué te pasó en la escuela? ¿Ok? Le dice: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Ajá. Seguimos, hermano, el siguiente verso. Él entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas, como diciendo: te vi lo que agarraste. Vi lo que te estaba dando Naamán. Ahí entra, hermano, este don de ver y percibir lo que la persona nunca le va a decir, pero por permisión de Dios se lo está revelando. ¿Ve la necesidad a veces que tenemos en la iglesia de que este don se mueva? ¿Cuánta gente llega, hermano, diciendo mentiras y cosas y cosas? Y hace falta estos dones para percibir y entender qué es lo que se está dando detrás de todo esto. Seguimos, hermano. Gloria a Dios. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia y será para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Yo cuando veía esto, qué feo, ¿no? Qué fuerte. No estaba en sujeción al siervo de Dios, no hizo que la palabra se cumpliera como tal, no tenía por qué meterse en problemas, pero quería sacar un beneficio. Cuando se quiere, hermano, a veces sacar un beneficio, Dios nos detiene. De aquí no, esto no es tu parte, esto no te corresponde, esto no lo hagas. Y si lo aplicamos un poquito en esto, ¿cuántas cosas, hermanos, se dan? Es que me pasó esto, es que me pasó aquello. ¿No será como un simbolismo, hermano, de lepra? Es fuerte, ¿no? Entonces, parte de lo que nos da en esta idea como un breve resumen es que se descubrió un hecho específico pasado, pero Dios se le lo revela a su siervo en un tiempo presente
y le da a saber que su siervo lo que había hecho no era conforme a la voluntad de Dios. Había aplicado mentira, había hecho con astucia, había tenido ambición y tomó las cosas que no le correspondían. Porque finalmente ni les entregó y salió siendo aplicado un juicio para su vida. Qué fuerte, ¿no? Pero bien, vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. En el ejemplo de Hechos capítulo 5 de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5 del verso 1 en adelante. Tenemos ahí otro ejemplo, como Pedro, el discípulo del Señor, descubre algo precisamente por la parte de este don. Ajá. ¿Qué don estamos tocando, hermanos? De ciencia. También conocido como de ciencia o de conocimiento. Porque en algunas cosas va usted a ver que se refiere al don de conocimiento o de ciencia. Entonces, es lo mismo. Bien, déjeme darle el antecedente de este pasaje. Había un varón llamado José, a quien los discípulos le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Era un levita natural de Chipre. Vendió una heredad y el precio lo puso a los pies de los apóstoles. Acuérdense que en aquel tiempo, cuando el grupo de apóstoles, discípulos y la gente, la primera iglesia, digamos, para poder suplir las necesidades de la iglesia y de los siervos de Dios, había este tipo de acciones. Vendían sus heredades y así tal cual el precio lo otorgaban para que la iglesia siguiera caminando, para que la iglesia siguiera trabajando conforme a lo que Dios había dado, conforme a los propósitos que el mismo Espíritu Santo estaba guiando a la iglesia para seguir adelante. Y este José, varón de Dios, entrega el precio de la heredad a los apóstoles. Lo que se necesite, aquí está, tremenda bendición. Pero después en el capítulo 5 vemos a Ananías y Zafira queriendo hacer algo similar. Ananías con Zafira su mujer vendieron una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Trayéndolo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Qué dramático, ¿no? Acabamos de leer eso muy rápidamente. Yo le pido que luego en casa lo lea con mucho detalle y vea cómo Dios en ese mover empieza a trabajar el don y lo descubre. Y descubre un hecho que tal vez dijeron ellos, Ananías y Zafira: no se van a dar cuenta los apóstoles. No se van a dar cuenta. Mira, son hermanos. Son así y así y así. ¿Qué se van a dar cuenta? Tú agarras tanto, te quedas con tanto y les entregas tanto y mira, son felices. Porque José, el otro, allá atrás, hace tiempo les entregó algo. Entonces han de andar bien, pero mira, para hacerlos notar, para que sepan que Ananías y Zafira también ayudan, aportan, dan, están respaldando la obra para que esto siga, pues tú vales tanto, no pasa nada. Entra la función del don y empieza a descubrir qué era lo que estaba pasando. Y la palabra que Pedro le lanza a Ananías, le dice: ¿por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Por qué le diste lugar al padre de mentira? Porque aplicó mentira.
¿Por qué le diste lugar para que Satanás llenara tu corazón? Estás cometiendo fraude. No eres íntegro. No estás haciendo las cosas correctamente como debería de ser. En cierto modo, estaba haciendo una simulación. Y vemos al final qué fue lo que trajo. Al final hubo un juicio muy, muy dramático. Por lo menos al siervo del Antiguo Testamento, lo que acabamos de tocar, una enfermedad, pero con él fue un juicio directamente de muerte. Qué duro. Después, pasando un lapso como de 3 horas, estoy en el verso 7, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Mire, aquí viene, hermano, el discernimiento. Y Pedro le lanza la palabra, le lanza la pregunta. ¿Vendiste en tanto la heredad? ¿Y qué le dice a la mujer? Oh, sí. Fue una venta, pero lo más correcta posible. Fue una venta buenísima. Hicimos esto, pero bien vendida. ¿Ok? Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en atentar al Espíritu del Señor? Sabía que lo que estaban haciendo era un atentado, era atentar contra el Espíritu Santo. Y miren, lo demás es dramático. He aquí a la puerta de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¿Qué habrá sentido la mujer? Y yo decía, no sé si, y me voy a escuchar a lo mejor muy dramático y muy feo. ¿Qué pasaría si en algunos de los casos Dios arreglara las cosas de esta manera? Dramático, ¿no? Muy fuerte. No lo deseo, porque es muy fuerte esto para nuestros tiempos. Y dice la palabra que al instante ella cayó y a los pies de Pedro y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Va, hermano, ¿cómo no iba a tener temor la iglesia? Pero era una forma, fíjese bien, lo vemos de esta manera, como este don de conocimiento, este don que empieza a trabajar y descubre los errores, las mentiras y hasta cierto punto los fraudes que estaban perjudicando a la iglesia en ese tiempo. ¿Cómo lo resolvió el Señor? Como en el antiguo tiempo. ¿Cómo se arreglaban las cosas en el antiguo tiempo? Muerte. El Señor no solapaba nada. ¿Y cómo no va a venir gran temor sobre toda la iglesia? Si muchos de ellos, a lo mejor, hermanos, fueron presentes para todo esto. ¿Y qué cree? Que el hermano Ananías ya no está. Y la hermana Zafira se fue tras de él. Qué duro, ¿no? Vemos, hermano, que a lo mejor es muy fuerte la manifestación y lo que el Espíritu a través de este don da, pero vemos también por la otra parte que es necesario. Amén. Diga conmigo, este don es necesario. Amén. Después, cuando usted lee, hermano, capítulos de los libros de los Hechos y lee algunas cosas por ahí, se va a encontrar que hay muchas formas que se descubren los dones en el libro de los Hechos y parte, hermano, de algunas cartas del apóstol Pablo. Están trabajando los dones. Bien, vamos al tercer don de revelación. El tercer don de revelación es el don de discernimiento de espíritus. También necesario, importante en la iglesia. ¿Me? Debe de haber un equilibrio, porque tampoco nos vamos a quedar atorados en el don de discernimiento de espíritus. Los 9 son importantes y vitales para edificación de la iglesia, pero también, hermano, para nosotros, familias, en lo personal, es importante.
Esto es, hermano, un tema importantísimo, porque la misma Biblia dice que debemos de probar los espíritus si son de Dios o no. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cuándo percibir, hermano, que a lo mejor es algo que no está dentro del orden de Dios? Y que también el mismo espíritu nos sensibiliza, nos hace tener ese discernimiento para poder ver cuando algo es y algo no es de Dios. La manifestación de este don de discernimiento consiste también, hermano, en defender a la iglesia o al cuerpo de Cristo, descubriendo influencias, manifestaciones o estrategias malignas. Que hay cosas que usted percibe, que usted dice, esto no es de Dios. Algo está pasando. No es normal que suceda esto. No es normal que esté manifestándose esto así. En la iglesia, el mover del Espíritu Santo se va a manifestar, hermanos, en diferentes maneras. Y Dios ya está trabajando en muchos de ustedes para que los dones empiecen a trabajar para edificación de la iglesia. La iglesia va creciendo. La iglesia está teniendo bendición de Dios. Pero decíamos, crecer duele. Pero vamos bien. Hermano, pero es que están pasando cosas. Vamos bien. Es buena señal. Amén. Tienen que pasar, pero tenemos que seguir con el Señor. Amén. Que no hay por qué volver atrás, ni por qué, hermano, caer en desánimo, en depresión o demás. Cuando Dios ha dicho que está con nosotros, decía el Señor, bástate mi gracia. Amén. Porque también en la voluntad de Dios y en sus designios está la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Amén. Para poder trabajar, hermano, este don, también nos da la oportunidad de que nos alerta cuando hay una falsa enseñanza, cuando hay doctrina que está movida por cuestiones de oscuridad, cuando hay doctrina que se mueve por espíritu de mentira, cuando hay una doctrina que se mueve fuera del orden de la palabra de Dios. Estos dones van de la mano con lo que la palabra de Dios está diciendo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y de eso, hermano, podríamos hablar mucho porque es una corriente que está últimamente, hermano, muy tremenda, muy fuerte, pero para esto sirven los dones, para descubrir, para entender, para comprender. Pero vea usted, en los siervos de Dios, de repente, hermano, no se invita a cualquier persona. Dios sabe tener cuidado de la iglesia, pero también quienes están liderando la iglesia saben a quién invitar para tener una doctrina fundamental en la palabra de Dios. Y al final de todo, que usted salga edificado. Amén. No todo, dentro del ámbito espiritual, no todo puede ser también sobre la tendencia de lo maligno, sino también hay que discernir cuando Dios quiere moverse, cuando el Espíritu Santo está trabajando y saber cuando el poder de Dios quiere hacer algo. Amén. Porque no podemos inclinar el concepto sobre un lado o dejarlo sobre una tendencia nada más. Tenemos que ver también que hay mover del Espíritu Santo. Y que el don precisamente nos ayuda a entender, a discernir qué es lo que quiere el Espíritu Santo. Cómo quiere manifestarse, qué es lo que quiere hacer y cómo es que quiere edificar a la iglesia. Porque finalmente el todo de esto es para edificación de la iglesia. Amén. Tiene que haber un discernimiento de espíritus para poder
distinguir lo que procede de Dios y lo que no es de Dios, o que viene disfrazado, o que viene con cierta cosa ahí medio rara. Para eso es el don. Amén. Vamos a un ejemplo. Igual, vamos a Hechos capítulo 16. Ahí en Hechos, capítulo 16, ahorita le digo el verso, del 11 al 16. Bueno, voy a comentarle un poco y entramos al punto de este. Pablo y Silas se encontraban predicando la palabra de Dios en Filipos, y allí en Filipos tenían, hermano, la actividad de estar compartiendo, y día con día salían, hermano, a predicar la palabra de Dios, día con día. Pero había una mujer que día con día andaba detrás de ellos, y la mujer decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y pasaba, y otra vez volvía el apóstol Pablo con Silas a salir predicando, y se les aparecía y llegaba la mujer otra vez: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. El verso 16 dice que aconteció que mientras íbamos, es decir, Pablo y Silas, a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Cómo era la ganancia? Adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Cómo lo pudo entender Pablo? ¿Qué era lo que él notó en esta mujer? A través del don. No se sentó con ella y le habló y le dije: a ver, dime qué traes, qué haces, a qué te dedicas. No, fue directamente. Hubo una determinación de decir: esta mujer tiene que ser libre, tiene que dejar esto en el nombre de Jesús. Y tiene que quedar totalmente libre de todo espíritu maligno. Don de discernimiento. Pregunto, ¿tenemos don de discernimiento? ¿No cree que también es tiempo, hermano, de entrar en este terreno? Y dirá: hermano, pero me da miedo este asunto de los espíritus. No, estoy dando, hermano, a entender que debemos de discernir lo que es y lo que no es de Dios. No que entre al trabajo de liberación, no, pero puede entender que lo que está pasando. Tal vez en lo familiar y en lo personal algo está pasando, y a lo mejor hay algunas cosas que usted debe de entender y que Dios le puede mostrar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa? ¿Por qué sucede? Hay un algo, hay un porqué. ¿Okay? Gente que en alguna ocasión, por X razón, asiste a la iglesia también, pero anda consultando el café, las cartas, anda consultando ahí cosas raras y situaciones y demás, entrando al mundo de la oscuridad, y al final todavía pregunta: ¿y por qué me pasará esto? ¿Se ha encontrado a alguien así? Y es que no sé por qué me pasa. Si nada más entré ahí, leí el letrero que decía: se leen cartas. O sea, Dios es poderoso. Dios tiene autoridad y poder para descubrir a través de este discernimiento lo que pueda haber. Amén. Déjeme llevarle a otro ejemplo. Lucas capítulo 13. Y vamos a aclarar este pasaje porque también es uno de los que tal vez pueda ser polémico en cuanto a su contenido.
Lucas 13, del 11 al 16. Este sí lo vamos a leer para dejarlo bien claro. Lucas 13, del 11 al 16. Amén, ¿ya lo tenemos? Bien. Dice, había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía? Espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Seguimos? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos, pues venid y sed sanados y no en días de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, ¿le dijo? ¿Cómo le dijo? Qué fuerte les habló el Señor Jesús, ¿no? Imagínense que en todo el diálogo, sí, de repente hipócrita. ¿Quién te lo dijo? El Señor. No, pues ni qué decir, hermano, ¿no? Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Gloria a Dios. Amén. ¿Puede dar gloria a Dios? Amén. Así es el Señor. Pero mire cómo llega a confrontar esto el Señor. Identifica a través del don de lo como el Señor tenía la facultad de discernir qué era lo que pasaba en esta persona. Lo primero que ubicamos, que tenía 18 años enferma. Nada fácil. Y su enfermedad consistía en andar encorvada, agachada. No podía ver las cosas normal, no podía realizar sus actividades normales, no podía desplazarse o caminar normalmente. Podemos imaginar el dolor que significaba en su espalda o en su cadera, las piernas. Podemos imaginar tremendas dolencias. Pero el Señor le descubre cuál era el problema. Había un espíritu de enfermedad. Ahora, vamos aclarando esto. No todo está fundamentado en espíritus de enfermedad. No toda enfermedad es producida por ese tipo de espíritus malignos. Sino también tener el discernimiento de que hay enfermedades que se presentan por ciertas patologías. Es decir, por el cuadro médico que presenta cada quien. Y es algo entendible y natural. Tampoco le dé usted poder o le dé usted créditos diciéndole que Satanás tiene metidas las patas ahí en su enfermedad. Porque el Señor le va a decir, hijo, es que esa enfermedad tú la provocaste. El diablo anda bien lejos. ¿Me explico? Por sentido natural, como decimos, ¿no? Pero cuando el Señor Jesús atiende esta situación de este espíritu de enfermedad, no falta quien se oponga. Quiero decir, cuando usted, hermano, esté esperando una respuesta de parte del Señor, no nos caiga de extraño que va a haber oposición. ¿Decimos amén? ¿Estamos aquí? Y el propósito es persistir en lo que el Señor quiere hacer. ¿Se da cuenta que la mujer no dijo nada? La mujer ni siquiera argumentó, no tuvo nada que decir, solamente esperó que a través del don que el Señor estaba ejerciendo y de los otros dones que son los que trabajan de la mano, en este caso el don de discernimiento con el don de sanidad y tal vez, hermano, el don de fe. Pero le recuerdo que los dones no trabajan solos, trabajan en equipo. Qué bonito, ¿no?
Cuidado con los llaneros solitarios. Y cuando empieza a trabajar, la mujer empieza a ser sanada. Pone las manos sobre ella e inmediatamente ella se enderezó. Y mira, esta parte me gusta mucho, me agrada. ¿Qué hizo la mujer en el verso 13? Recibe, pone las manos del Señor sobre ella, le endereza luego, y ese luego es, hermano, ya, listo. ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo? Me gusta su entusiasmo, hermano. Glorificaba a Dios. ¿No es cierto? No es lo que a veces tenemos que hacer, hermano. Glorificar a Dios. Amén. Discernir, entender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que el Señor está queriendo para nosotros. Dijo el Señor: he aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada les dañará. Tenemos que creerle al Señor, hermano. Estamos pasando por etapas, estamos pasando por situaciones, pero vamos a creerle a Dios, créale a Dios. No le atribuya cosas allá a los pingos y demonios. No. Creemos a aquel que todo lo puede, creemos en el Señor de gloria, creemos que el Señor es todopoderoso. Amén. Tenemos que caminar conforme Dios nos está hablando. Él tiene autoridad para confrontar, fíjese bien, nuestra vida, nuestros hechos. Tiene poder para confrontar tal vez lo que estamos haciendo. Tiene poder para confrontar lo que está pasando en casa. Y no caer en la situación de decir: Dios, ¿por qué está pasando en mi casa? Hay que tener discernimiento. Necesitamos estar dotados de estos dones, de los cuales, óigame bien, nos debemos de sentir privilegiados. Los dones no son para el mundo, para los que andan perdidos. Los dones son para la iglesia, para los hijos de Dios. Son dones que nos capacitan para poder edificar a la iglesia y para poder ser bendición también en lo personal. Nos habilitan, nos capacitan para poder discernir lo que procede del enemigo y poder hacerle frente. En la medida de nuestras vidas necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Ser llenos del Espíritu Santo, y todo lo demás, hermano, va a venir. Amén. En este aspecto de los dones, hermano, no tenga miedo. No tenga miedo. Acuérdese que Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Y los dones se mueven en el terreno de la luz admirable. Por lo tanto, no tenga miedo. Es que si Dios me muestra, es que si Dios me revela, es que no tenga miedo. ¿Usted cree que los discípulos, los apóstoles, después del día de Pentecostés, de repente no se confrontaron con muchas cosas fuertísimas? Claro, cuando uno lee, hermano, la palabra de Dios y ve que es lo que tuvieron que enfrentar, pero ahí estaba el Espíritu Santo. Les daba la respuesta, les daba la solución, les decía cómo realizar lo que tenían que hacer y pasar a continuidad de lo que tenían que realizar con la ayuda de Dios. Por lo tanto, necesitamos permanecer llenos del Espíritu Santo para que se puedan manifestar los dones que Dios nos ha dado para edificación de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, busquemos estos dones. Amén. Se da cuenta de que a lo mejor usted tiene uno, la hermana tiene otro, los líderes pueden tener otros, los siervos que predican la palabra tienen otro, y se puede conjuntar. Y en el mover de Dios, Dios puede hacer cosas sobrenaturales. ¿Lo cree? Amén, póngase de pie. Gloria a Dios.